Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular, a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presenta Comuna 1, la utopía nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín. Amables oyentes, bienvenidos a Comuna 1, la utopía nororiental a través de Catovi Radio. Les habla Carlos Alberto Torres Viloria Charles, hoy con Adolfo Taborda Molina, líder comunitario y social, gestor comunitario del Colegio Mayor, con quien hablaremos de convites. Comuna 1 Nororiental de Medellín, un territorio de talentos y proyección comunitaria pionera en procesos y proyectos de ciudad. Adolfo Taborda, bienvenido a este espacio. Cuéntanos cómo identificamos los convites en la comuna y cómo se dan dentro del territorio. Charlie, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio y a este, pues, su programa de Catovi Radio. Bueno, hablar de convites pues es un ejercicio muy amplio, pero solamente para decir que identificar los espacios de convite, pues iniciar por que cada uno de ellos siempre han sido comunitarios. Por lo general, cada uno de los espacios comunitarios que existen en la comuna han tenido una transformación. Y esa transformación tiene un pecado muy grande. El pecado es que la administración se ha apropiado de esos espacios culturales que se han desarrollado de convite. Me explico. Las pequeñas canchas que se hicieron por medio de convite comunitario y que todo fue planeado comunitariamente en los territorios, hoy son del INDE. Pero hay una excepción. La excepción son aquellos parques pequeños que de una u otra manera se montaron en esa estructura de la fantasía de lo comunitario, de la niñez y la juventud. Y el tercer elemento son las escalas y las vías de penetración o calles terciarias. Estas calles siempre fueron hechas desde lo comunitario por medio del convite. Las escalas también tuvieron ese mismo ejercicio porque la administración pública no llegaba con maquinarias en escalas. Todo esto era generado desde las juntas de acciones comunales y el ejercicio comunitario que se creaba desde ahí. O sea, entonces esos tres elementos son las canchas, los parques, las escalas, y el cuarto elemento siempre son las iglesias y las juntas de acciones comunales. ¿En qué época empiezan a aparecer? Pues los convites están desde 1960, desde el 55-60 comienzan a aparecer convites en el territorio. Eso quiere decir que ya Santo Domingo y los otros barrios más altos empiezan en el 60-64. Pero desde el 55 ya se daban convites abajo en el Popular. Se daban convites casi en fronteras con la Comuna 2. La Comuna 2 está avanzando casi 100 años, la nororiental está avanzando 104 años, 105 años. ¿Eso qué quiere decir? Que los convites en el 55 ya comenzaban a mostrar unos elementos grandes de poder construir los senderos, las casas y cómo iban planeando el territorio. ¿Y quiénes planeaban el territorio? Pues el presidente de la Junta de Acción Comunal, lo planeaba junto con sus miembros o su equipo de trabajo, lo planeaba el sacerdote. Si había un integrante de la policía que creo que no haya estado en esos espacios, ellos se dedicaban a otros elementos. O si estaba el médico o el profesor, estos aportaban también. Esos eran los grandes escenarios de planeación en el territorio y decían: aquí iba a quedar la iglesia, aquí iba a quedar el colegio, aquí iba a quedar el salón de la acción comunal, aquí iba a quedar la cancha y aquí iba a quedar el parque. Así se planeaba el territorio. Y aquí va a llegar el transporte, aquí va a llegar el carro de la leche, siempre lo vamos a recibir en este espacio,
aquí va a estar el centro de salud, pero como no tenemos centro de salud, entonces vamos a atender con camillas en la Junta de Acción Comunal, pero habían espacios destinados para eso. Que no hubiesen recursos era otra cosa. De partida del imaginario. Todo era la planeación imaginaria del territorio, y eso lo que tenía era una gran base, porque cuando llegaba ahí sí había un elemento importante, porque cuando llegaba la administración pública de la época sí tenía en cuenta esa planeación que estaba fortaleciendo lo comunitario. Entonces llegaba alguien de la administración pública, llegaba con maquinaria o a hacer apuestas políticas porque había un trueque. Ahí hay un trueque, el trueque político. El trueque político era poder entender por qué durante elecciones o no elecciones se podían hacer trueques con las juntas de acciones comunales o con los integrantes de las comunidades para poder fortalecer el tema del convite. Y lo voy a traducir más o menos a esta manera. Si habían unas elecciones en determinada fecha, entonces habían acuerdos políticos y les decía, listo, vamos a votar por usted, pero usted nos trae a nosotros. 8 o 15 días antes nos trae cemento, arena, varillas, tablas, de todo lo que necesitemos para esto, y los votos son suyos. Entonces existía ese trueque. También desde obras públicas entonces movían temas políticos, decíamos, venga, llevemos maquinaria para allá, llevemos a esta gente con maquinaria. Todo esto tenía un llamado político también, que de hecho de ahí donde las juntas de acciones comunales fortalecían ese tema político y coyuntural el medio de la acción electoral, que también servía para fortalecer eso. Entonces de ahí desciframos nosotros cómo estos espacios han sido importantes en el tiempo y trascendental desde el 55 más o menos, que comienzan antecitos, comienzan a fortalecer todo el tema de convites comunitarios en la base principal, Popular 1, Popular 2, Guadalupe, Marco Miguel Suárez. Se comienzan a dar todos esos primeros convites abajo por los lados también del Rompoy, Popular, toda esta parte, así comienzan a darse los primeros convites. La base, esa es la base de la Comuna 1 que tiene el lindero con la Comuna 2. En esa época comienzan a darse y nombramos por ejemplo al padre Federico Carrasquilla, que llega en esa época a fortalecer y a mostrar también desde el tema de la teología de la liberación, que es que el sacerdote no solamente llegaba a un territorio a pararse en el púlpito a hacer la oración, ni a promulgar pues el tema oratorio frente al tema religioso católico, sino también la teología de la liberación hablaba también de exculpar el ejercicio y la aventura del sacerdote por medio de trabajar junto con la comunidad, de decirle, venga, es que no lo hagan ustedes solo, hagámoslo juntos, trabajemos juntos, y nosotros tenemos buenas relaciones y lo podemos hacer entre todos, y nosotros no vamos a dedicar solamente a estar allá en la parroquia, sino que vamos a trabajar junto con la comunidad, ayudar a planear cosas en la comunidad. Entonces de esa manera describimos también que la iglesia ha tenido mucho que ver con este ejercicio de lo comunitario y los convites. ¿Cómo la comunidad asume la integración y participación en los primeros convites en la Comuna 1? Bueno, yo creo que es una corresponsabilidad. Asumir el convite es fortalecer el tema de 3 elementos fuertes que están siempre puestos. El primero es la gestión del riesgo. Gestión del riesgo. Aunque en la época no lo veíamos o no se veía con esa determinación, hoy la pedagogía y la estructura del convite ha ido fortaleciendo ciertos elementos que son válidos para poder darle como una línea prácticamente de trabajo a esto, una línea del convite. Entonces se trabajan y cómo se identificaban. ¿Por qué? Por decir, listo, por la necesidad puesta. Es una necesidad puesta para todos. Si todos nos contribuimos a hacer estas escalas, pues ¿cómo vamos a bajar por el lodazal o por las piedras? Sin tener en cuenta que era un tema de riesgo, solamente por la plena naturalidad de poder llegar a su casa. Ese era uno de los ejes, ¿sí o no? El segundo era, si podemos tener ese espacio, tenerlo bien, pues logramos tener nuestras casas bien. Logramos tener nuestras casas, las podemos arreglar, las podemos organizar, si hacemos las escalitas, todo esto. Y el tercer elemento es, podemos después contar esto que estoy diciendo yo en este momento. Entonces asumimos esos 3 elementos. El primero, hoy lo reconocemos después de haber pasado convites más de 60 años. Después de haber pasado más de 60 años, hoy definimos que los convites tienen 3 elementos fuertes. La primera es la gestión del riesgo. Si generamos convites en espacios que necesiten realmente la capacidad de mejorarlo, gestionamos el riesgo. El segundo es, después de gestionar el riesgo, logramos permanecer en el territorio.
Y el tercero, logramos contar la historia, o sea, conservamos la memoria. Esos tres elementos fuertes para poder decir que la casa común que nosotros tenemos la construimos desde la base y vamos subiendo para poder fortalecer eso comunitariamente. Entonces, esto se da de acuerdo a eso también, a cómo entendemos nosotros y cómo definimos realmente o cómo se construye el convite y para qué se construye, de acuerdo a una necesidad del territorio. Y la transformación del mismo, de acuerdo a sus multiplicidades de elementos que se ven, de acuerdo a la niñez, la juventud, la tercera edad, pues cómo vamos a movilizarnos por los espacios y no tenemos dónde llegar y cómo llegar a ellos. Entonces creo que eso es la primera necesidad, el tema de esa parte de entender, porque como trabajo en equipo y una necesidad conjunta se vuelve obligatorio para poder construir en igualdad. La Marcha del Ladrillo fue y sigue siendo una forma de promover el apoyo a la construcción de los barrios, pero es importante resaltar que esta actividad data en el territorio desde hace muchos años y desde los liderazgos religiosos es orientada con una característica especial, y es que en principio los sacerdotes realizaban unas actividades de gestión muy particular con organizaciones o ladrilleras que donaban los ladrillos para hacer las construcciones. Pero los sacerdotes hacían una especie de negociación con la comunidad, en la que cada uno compraba los ladrillos al sacerdote para reinvertir ese dinero en la compra de otros materiales o apoyos para las mismas construcciones. Catovi Radio promueve acciones, programas sociales y comunitarios que contribuyen al desarrollo y proyección de la comunidad en aspectos como el arte, la cultura, la comunicación, el deporte, los procesos de formación, la economía y otros aspectos de incidencia que se dan en nuestras comunidades. Estamos en el territorio. Hola, mi nombre es Juan Pablo Estrada, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Popular número 1. Llevo 25 años como líder comunitario y en el momento soy presidente de la Junta de Acción Comunal. He vivido en el barrio toda la vida y me ha tocado la parte de los convites, donde arreglamos nuestras calles, donde cargamos las aguas de los nacimientos, donde nos bañamos y lavamos nuestra ropa allá y cargamos nuestra agua para nuestras casas. También nos tocó la energía, traerla de barrios lejanos de ahí de nuestro sector hasta nuestras viviendas. Con el padre Carrasquilla hicimos la cancha La Divina Providencia y otras viviendas en nuestro sector. Nos tocaba ir a coger el transporte a Villa del Socorro, Manrique Los Balsos o La Ranchera, como se llamaba anteriormente, y un proceso comunitario. Me gusta, si hay una familia necesita una ayuda y hay 7 familias, nosotros somos la 8ª familia y aportamos en el beneficio de nuestra comunidad, porque me gustan mucho los convites y me gusta regresar al pasado, donde nosotros como comunidad nos servíamos y ayudamos uno a uno con nuestros convites a otros vecinos y a otras personas de nuestro entorno. Entonces, muy bueno rescatar los convites. Como le digo, soy un presidente nuevo, va a ajustar 4 años como presidente, pero me gusta ayudarle a la gente y decirle qué es lo importante de hacer un convite, de nosotros como comunidad poderle servir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, pero en unión, que todos tengamos una misma idea de qué es un convite y para qué se sirve la comunidad. Olafo, un líder comunitario y social con una gran experiencia en el territorio y que a través de su trabajo ha sumado muchas cosas interesantes e importantes como aportes y la orientación de procesos, proyectos y programas que ayudan en el desarrollo, con quien hablamos hoy sobre Convite. ¿Cuál o cuáles han sido esas obras de mayor impacto a partir del Convite en la comuna? Bueno, lo que pasa es que
habría que hacer una línea de tiempo donde uno hable de un poco de elementos fuertes que son, y el primer elemento es por donde tú caminas. El primer elemento de impacto para entender qué se hizo comunitariamente son todas las calles. Si vos entendés que todas las calles por donde pasasen toda la Comuna 1 fueron creadas y planeadas mediante comunidad. ¿Por qué? Porque se juntaban para poder hacerlo. O sea, todo sendero, toda calle, toda iluminaria, todo espacio que signifique el deporte, la recreación, la cultura y los escenarios y sitios de encuentro son creados desde lo comunitario y son creados para lo comunitario, y cuando lo creamos desde ese escenario lo hablamos de convite porque es creado con todos. O sea, las calles no llegaron por llegar, las calles también fueron planeadas desde el convite con las juntas de acciones comunales y con los dirigentes sociales, políticos, administrativos, todos. Entonces el primer escenario que vos encontrás y decís aquí hay convites porque ves una carretera, porque ahí nació lo primero. El segundo, los espacios de recogimiento o espacios de ocio. Esos son espacios también muy llamados para el espacio del convite, todos los parques, porque los parques fueron definidos mediante, como lo decía anteriormente. Y los otros escenarios son los escenarios de los cuales donde llega la gente, el sitio de encuentro de la gente. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en determinado espacio, nos encontramos en determinado parque, nos encontramos en la parroquia, en la iglesia, nos encontramos en el salón de reunión, nos encontramos en el centro de salud, nos encontramos todo esto. Siempre hay que pensarlo, que la administración pública llega a los territorios, es porque usted ya lo tiene pensado. Usted ya dijo, allí queremos que quede el centro de salud. O sea, ya es un espacio comunitario, solamente con pensar, sin ni siquiera poner la primera piedra ni el primer bulto de cemento, ya es un trabajo de sentido de convite comunitario. Solamente pensarlo es un trabajo de convite, porque creemos que el convite es ir a accionar. Es ir a accionar. Cuando construimos conjuntamente ya es un escenario de convite. Y a eso nosotros le hemos denominado preconvite espacial. Es el preconvite que nosotros nos pensamos antes de ir a ejecutar. Porque antes ejecutábamos y no planeábamos muchas cosas. Decíamos, ¿cuál es la primera necesidad? Las escalas que van por Doña Adela, vamos para la escala Doña Adela. ¿Cuál es la otra escala? Donde los naranjos, vamos para allá, o los Ruices, o lo que sea. Pensábamos, vamos, pero no planeábamos. ¿Por qué es necesario ir por allá? Pero siempre había ese síntoma de decir, es que es la calle que más se transita, es la que más necesita intervenirse, la más mala que está. Entonces, cada escenario que está puesto ahí, el convite siempre nace desde el pensamiento de la necesidad de la interpretación, desde el escenario donde se pone en el papel. Y para eso pueden existir muchos elementos de los cuales nosotros, sin duda, pues se han reconstruido elementos fuertes, fotografías, escenarios, espacios, el diálogo con la gente, donde van a contar un sinnúmero de historias. Todas son válidas para poder entender por qué hoy el convite no solamente llega a la calle, sino también llega al interior de los escenarios. Esto nos da pie a la siguiente pregunta, porque toca lo cultural. ¿Cuál ha sido ese mayor aporte cultural que se ha reflejado a partir del convite en la comunidad y cómo ha sido la respuesta de la misma? Yo creo que desde lo cultural, lo que pasa es que la cultura es muy espacial. Es más, la cultura si la ponemos en la calle, tiene más virtud que encerrarla. Cuando nosotros encerramos la cultura, la encerramos en un espacio, a que todo tenga que ser en un auditorio, pues la limitamos. Limitamos lo cultural dentro de un auditorio, pero si lo hacemos más especial, más espacial, más el de la calle, el de afuera, todo esto, la cultura tiene otro nombre, tiene otro sinónimo distinto. Una cosa es usted ver una presentación en un auditorio dentro de un espacio, y otra cosa es verla en la calle. La pinta es distinta. Y cuando hablamos del convite comunitario, no solamente hablamos de cómo construimos nosotros escenarios materiales con cemento, con tabla, cosas materiales, sino cómo construimos ese convite de la integración. Es que hay muchos, el convite lo podemos ampliar y podemos hacer un abanico de todo lo que quiera hacer en el convite. Si lo hablamos de lo estructural, tenemos cemento, arena y todo lo que usted quiera. Y si lo hablamos desde lo político, desde lo cultural, lo social y el tema de la animación y la participación, solamente sentarnos nosotros a conversar sobre una idea es un ejercicio. Es solamente salir a la calle
En la época de nosotros lo que hacía la cultura era lo siguiente: los zanqueros, nuestra gente, cada vez que había un muerto, llegaba después del levantamiento del muerto, a poner cultura, a poner vida. Es que la cultura significaba vida en el territorio. Entonces, cuando se junta todo este escenario, el convite no solamente es cemento, repito, no solamente es cemento, no solamente es concreto. El convite también hace parte de la estructura social del ser humano para poder hacer un trabajo en común. Cuando invitamos, convidamos, convite de convivir, convidar a la otra persona para hacer algo en conjunto y no solamente. Hoy en la actualidad, ¿qué resultado podemos concluir de los convites? Y si aún existen, y si siguen haciendo de la misma manera, o se han mejorado o han desmejorado. Pues los convites yo creo que han sufrido una transformación para dos cosas fundamentales. Desde el 2018 han tomado un rumbo pues de una forma pues que la hemos tomado nosotros más desde la pedagogía, y es que el mejoramiento integral barrial tiene un sentido muy político, tiene un sentido muy comunitario y apuestas de construcción en lo colectivo. Entonces, desde, por ejemplo, la Corporación Convivamos, tenemos cómo durante los microproyectos podemos mejorar espacios, territorios con comunidades y padrinos del territorio que se apropien y puedan darle legitimidad a ese proceso. Entonces, el convite no solamente en esta página reciente, no solamente es ir a construir cemento y X cosas, es formar para la formación para el convite. ¿Cómo formamos a las personas para que adquieran la capacidad de defender ese territorio, de defender ese espacio, de defender eso que hizo, ese convite que hizo? Entonces, mediante el asunto de la formación, pues claro, tiene varios elementos de los cuales para poder llegar al escenario y construir antes de ir al convite, antes de enseñar a clavar, antes de enseñar a tomar un nivel, todo ese tipo de cosas que nos llevan a nosotros a traducir realmente qué es lo que vamos a construir, pensar en esos imaginarios, los imaginarios de los posibles. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Con quién lo queremos hacer? ¿Y cuáles son los escenarios posibles donde llevar intervenciones? Es por eso que, sí, han sufrido transformaciones tanto que desde la organización se ha pensado que el convite comunitario ha necesitado alianzas desde lo comunitario, pues tener la fortaleza del conocer el territorio y el espacio. Desde lo económico ha tenido que tocar fuentes extranjeras para poder ayudar a ese territorio. Interesante conversatorio. Adolfo Taborda Molina, conocido como Olafo, en sus diferentes décadas de experiencia de trabajo comunitario, acompañamiento y muchas otras cosas más que ha logrado hacer y que sigue haciendo. Gracias por llevarnos a través de este viaje de conocimiento y reconocimiento de un aspecto tan importante en el crecimiento y desarrollo de la Comuna 1. Muchas gracias, porque ojalá este tipo de cosas dentro de 30, 40 años lo pudieran escuchar los sardinos, los nietos, lo que sea, ¿sí me entienden? Solamente para entenderles y decirles a la comunidad, más que todo de la Comuna 1, que los asuntos económicos no son la barrera para seguir construyendo comunitariamente cosas. No hay necesidad muchas veces de tener plata. Si todos casamos, si todos ponemos, si todos hacemos algo para construir algo en conjunto, tiene un valor mucho más grande. No cuando individualizamos esos poderes sociales dentro del territorio y creemos que lo que estamos haciendo nosotros es lo mejor, cuando sé que todo lo que están haciendo absolutamente los demás es muy importante. Amigos oyentes, agradecemos su atención por escuchar Comuna 1, la utopía nororiental. Les habló Carlos Alberto Torres Viloria, Charles. Les invitamos a continuar escuchando esta serie radial a través de nuestra señal de audio en www.catovi.co y en nuestras redes, aplicaciones y plataformas sociales de Catovi Radio, Facebook, Instagram, X y YouTube.
Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presentó Comuna 1, la utopía nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín.